Bienvenidos y bienvenidas a La Voz Cultural Solidaria, el espacio donde la palabra se vuelve canto y la historia se narra. Hoy vamos a estar de nuevo hablando sobre la cultura llanera en Bogotá. Entonces, hoy si nos sintonizamos a través del canal de YouTube por La Voz de Mi Barrio 7 y por Urdimbre Radio 100.6 FM, ese tejido sonoro que nos abraza desde la esquina diversa de Bogotá. En este episodio especial abrimos con puertas a los llanos, pero no los que están más allá del río, sino los que caminan por estas montañas andinas. Entonces, bienvenidos de nuevo, bienvenidas a La Voz Cultural Solidaria. Aquí vamos a hablar en este encuentro hoy, en esta emisión especial, tenemos el honor de escuchar al maestro David Parales, uno de los primeros arpistas de Colombia, nacido en Maporillales, Arauca, en el 1947, y quien con solo 12 años ya traía las 32 cuerdas del arpa llanera a la capital del Meta y luego a los más diversos rincones del mundo. Bogotá fue testigo de su paso y también guardiana de una tradición que lejos de ser lejana y muy allá, muy fuera, se volvió parte del corazón popular de la ciudad. Recoger la memoria de estos juglares no es solo un acto de justicia histórica, sino un canto de amor a quienes con sus manos y su alma tejieron territorios de dignidad cultural en medio del concreto, como es Bogotá. Preparémonos entonces para una travesía sonora que huele a sabana, retumba como un cuero de cuatro y vibra como un arpa entre montañas. Entonces, bienvenido David, es un honor poder contar con tu presencia en esta ocasión. Nos alegra muchísimo poder hablar de tu historia, de todo ese legado que nos ha dejado al país, a Bogotá sobre todo, donde iniciamos primero tu saludo y después vamos hablando un poco a poco sobre ese legado también desde la infancia. David, bienvenido, hermano. Gracias, Armando. Gusto en saludarte y un placer estar en este maravilloso encuentro, diría yo, cultural, para así manifestar de alguna u otra manera los principios del arpa en nuestro país y en la capital de la República. Un gusto de verdad poder plasmar esas memorias de la niñez de nosotros en cuanto al arpa se refiere. Sí, David, es muy importante recoger esa historia, esa identidad. Bogotá adolece de esa memoria, no se ha recogido, entonces yo creo que es urgente, necesario decirle a las nuevas generaciones quiénes fueron sus juglares, cómo fueron los inicios, pero cómo además se inspiraron y cómo aprendieron el arpa y esos sonidos de las 32 cuerdas. ¿Por qué no arrancamos o iniciamos, David Maestro, desde la infancia, araucano? ¿Cómo fue tu crianza primero? Y antes, después, ya seguimos ahí cuando empiezan antes de, lógicamente, las 32 cuerdas. Creo que de una u otra forma también el papá, la mamá, los hermanos, como el contexto, también ayudaron a que tú pudieras después desarrollar toda esa parte mágica del instrumento y de la música, maestro. Sí, claro que sí. Empecemos por el estado Apure, donde nosotros vivíamos por aquello de la época de Guadalupe Salcedo, cuando hubo el bipartidismo. La mayoría de las familias araucanas se fueron para Venezuela, al frente de Arauca, ¿no? Sí. El Amparo, Guadualito. Y nosotros nos ubicamos entre el Amparo y Guadualito, un sitio denominado Orichuna. Mi papá se fundó allí, nosotros estábamos pequeños, yo no me acuerdo a qué hora nos llevaron porque yo estaba muy niño, pero ya cuando crecí un poquito, mi papá llevaba arpistas a tocar allá al punto donde se radicó y emparrandaban y dejaban el arpa 8, 15 días. Para mí el arpa fue un juguete, porque Claro. yo mirando esos grandes arpistas, yo me sentaba hasta tarde de la noche mirándolos tocar.
observando, y yo aprendí observando. La mayoría pues somos autodidactas, yo soy autodidacta. Luego Claro. pasamos a Arauca y ya mis hermanos tocaban cuatro, bandolín, eh, cantaban, copleros, improvisaban. Mi padre fue un bailador muy bueno de joropo, mi madre también. Mi padre tocaba cuatro y era coplero, Ah, bien, con pero lo hacían razón. por hobby, porque en aquella época ellos se dedicaran a los trabajos, ¿no? Entonces, ahí seguí estudiando en Arauca, en el Colegio Santander, a estudiar primaria. Arauca, Allá, Arauca, ¿no? Arauca, Arauca. Allá conocí yo a Hugo Mantilla, que era mi profesor en primaria. Ah, ¿Cómo cómo será no. eso, no? Y Sí. entonces allá lo conocí, él se dio cuenta que yo tocaba bandolín, tocaba cuatro, y en las tardes de ocio, en las tardes culturales, él nos ponía a cantar y a tocar y se animó y organizó el grupo. Mm. Allá vivía Joaquín Rico y vivían los hermanos míos y organizamos el grupo hasta que llegó la onda Villavicencio, el señor gobernador de aquel entonces, y Miguel Ángel Martín. Nos invitaron al Meta a representar a Villavicencio, al departamento del Meta, al Socorro Santander. Y Ya allá como grupo fuimos, llanero. puro joropo criollo. Claro. Imagínate, y el arpa de clavija de palo. ¿Y Pues, cómo la afinaban? ¿Con una ahí que tenía alguna palanquita para afinarla o cómo? no, eso se afinaba con alicate. Ah, con alicate. Lástima, no hay una foto de esas, ¿no? No, eso no, eso se perdió. Y esa arpa, qué pesar, esa arpa, no supe que dónde fue a parar. ¿Y quién fue el En la primero que ciudad, construyó esa arpa, David? ¿cómo? ¿Quién construyó esa arpa? Esa arpa me la construyó un venezolano que vivía, nosotros vivíamos en un sitio ahí en Arauca que se llama El Zamuro, y al otro lado, al lado había un señor, Mario Guedes, que tocaba arpa y construía arpas, y esa arpa me la mandó a hacer mi papá. Ujú. Con esa arpa yo duré mucho tiempo, de tal manera que fuimos al Socorro Santander y allí ganamos el primer puesto nacional. ¿Y ustedes cuántos años tenían? ¿Y será que ya con estos podemos empezar a mostrar estas fotos acá? Porque yo tengo unas fotos acá, y no sé si esta foto es ¿qué? Esa foto es en el Socorro Santander. Ah, ahí fue con el grupo. Ahí fue con el grupo que organizó Hugo Mantilla. Ah, ¿ahí quiénes estarían? Ahí Aquí, está de derecha, de derecha acá, el pie del maraquero. de izquierda, no, de izquierda a derecha. Ajá, ¿quién está acá? Está Joaquín Rico, que en paz descanse. Ajá, Está mi hermano Marcos Parales, que vive en Arauca todavía. ujú. Estoy yo ahí flaquito de 12 años. Entonces, 12 sí. añitos. Está mi hermano Pedro Parales, el maraquero que ya murió. Y está al lado de Pedro Parales, está Hugo Mantilla Trejos, el escritor. Ah, Hugo Mantilla. Ay, ahí están ahí los. No, no. ¿Ustedes cuántos hermanos eran, David? Nosotros éramos 9. 9. Y el único, bueno, entonces no, único, ¿no? ¿Pero el único arpista o qué? No, mi hermano, el que está ahí de cuatrista, toca arpa y toca bandola. Ah, bien. Bueno, Todavía lo habla, está allá en la finca en Arauca. ajá. Ah, bueno, David, bueno, y entonces arrancan ustedes ahí con ese grupo, ganan el primer puesto. ¿Cuáles eran los referentes arpistas ahí para poder medio tocar uno ya ahí como qué estaban interpretando, qué temas y qué golpes estaban interpretando y cuáles eran como los referentes inmediatos? Porque si ustedes eran como los primeros ahí en llegar, entonces, ¿cuáles eran los grupos que lo antecedían y que eran los referentes sonoros? No, no habían grupos llaneros, era el único grupo conformado en el país. En Arauca no habían arpistas. No habían Eh, arpistas. no habían arpistas, habían bandolinistas y cuatristas y la mandolina, ¿no? Sí, la mandolina. Pero,
David, pero digamos en Arauca, Casanare, ya se estaba escuchando la música llanera en guitarra o en tiple o con Sí, claro que sí, eso, y en el Meta también estaba el trío Los Auténticos y el trío Los Galanes, yo los estaba Luis Ariel Rey, el trío Los Llaneros de Luis Ariel Rey con guitarras. claro, Ya bien, habían grabado música llanera Miguel Ángel y había grabado Luis Ariel Rey con guitarras. con guitarras. Bien, o sea que ustedes ya tenían ahí algunos referentes importantes ahí. Y de Claro, claro, Venezuela, claro como que en artistas, Arauca, ¿quiénes tenías ahí, David? ¿cómo? Como arpistas en Venezuela, ¿qué referentes tenías tú ahí que tú dijeras, uy, este es mi referente para seguir como tocando como él? No sé si estaba Joséito Romero. eh, Sí, estaba Joséito Romero y lo oía mucho por Radio Lara y Los Venezolanos Primero, un programa radial que tenía Venezuela. Y también escuchaba mucho al Indio Figuereo y a Juan Vicente Torrealba. Juan Vicente Torrealba, claro. De tal manera que yo aprendí escuchando a Torrealba, me fascinaba cuando niño, y nosotros nos aprendíamos los temas por radio. Es Imagínate, lógico. Usted porque tenía que ¿cómo tener más? un buen oído. Y para la Sí, afinación, ¿cómo hacía David? Para la no, afina es que yo no sé ni explicarte a qué hora yo afinaba el arpa. Mi hermano hacía los tonos en el 4, supongamos un re o sí. un sol, él lo sonaba la pisada y ahí afinamos el arpa. Chica. Y ustedes no Por los utilizaban tonos en que esa daba. época ni 440 ni nada de esas cosas como No, no, últimamente. qué 440 ni qué nada, ni qué afinador, ni qué nada, no, 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 eso no. Pero Más, así mismo empezó Torrealba, cuando empezó Torrealba no habían afinadores. claro, no habían afinadores. Y, El y, Indio de, y, de, Figueroa. y, de, y Juan Vicente Torrealba, ¿qué temas te aprendiste ahí? Imagino que Concierto en la Yo no, Llanura. Concierto en la Llanura fue el primerito que me aprendí de Torrealba. Y así Claro. sucesivamente, Rosangelina, eh, me aprendí escuchando música paraguaya, aprendí el pájaro chogüí por radio, ¿no? También. Claro. Eh, Increíble, ¿no? Porque ahora tenemos muchas facilidades de uno repetir en YouTube, pues los tutoriales, eso era en las redes sociales. Ustedes ahí como, uy, era muy difícil, se me hacía, porque no había ni cassette, ¿no? ¿O sí? No, 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 no había que hacer, había long play, Long ya. play. Sí, 78, del disco 78. 78. ¿Y quién había grabado ya ahí en 78 ahí? ¿Qué pueden us Ya había grabado el Indio Figuereo y en Colombia el trío Los Galanes con guitarras y Luis Ariel Rey con guitarras, lógicamente. y ya se escuchaban de los galanes, ¿cuáles temas ahí te acuerdas? ¿De qué temas Guayabo uno? Negro, Guayabo Negro. ¿Guayabo Negro de quién es? ¿De quién es? ¿Composición de No, quién es? eso es venezolano, eso dicen que es del Indio Figuereo. Ajá. Mm, Bueno, Entonces, David, y se fueron, cuando se fueron a concursar ustedes allá, con qué temas se fueron? nosotros nos fuimos con música, por ejemplo, Joaquín, Joaquín cantaba Tierra Negra, ¿se acuerda de ese pasaje de Tierra Negra? Claro. Ay, Odiano del Oeste. Y No, la no es. Catira, y la Catira. Catira. Ajá, Catira. Y Claro. luego, y el contrapunteo que lo hacía Hugo Mantilla, que era buen coplero, Hugo Mantilla y Joaquín. Ujú. Fue extraordinarios improvisadores allá en El Socorro. Y la competencia era con música de todo el país, ¿no? Claro. Andina, vallenato, de todo. Y música folclórica nacional y por el llano, pues Arauca íbamos nosotros y los arropamos. Ah. Bueno, Grabamos. ¿y después qué hicieron? No, En- después cada uno cogió por su lado. Yo me vine para Villavicencio a estudiar y a enseñar arpa en la Academia Folclórica del Meta, A estudiar que el bachillerato, imagino. a estudiar bachillerato. ¿Y a qué Me colegio, vine, qué colegio entró? yo entré a La Salle y posterior al Caldas. Al Caldas. Ahí fue. Bueno, yo también estudié en el Caldas. Somos caldistas. Sí. Y mi Qué hijo es bien. profesor en el Caldas ahora, Sí. Herman.
Ah, Eh, bien. Qué bueno. Y bueno, ¿y estudiaste ahí qué? ¿El bachillerato lo hiciste, lo No, completaste? no, no, no. Yo de ahí del Carla me pasé para la Salle y hice hasta tercero de bachillerato. Es que octavo. Sí, tercero de bachillerato viene siendo ahorita octavo. Sí, Luego me fui para Medellín a estudiar y allá hice quinto y sexto allá, cuarto, quinto y sexto. sí. Y allá ya finalizando el sexto me encontré con Luis Ariel Rey. Ah, sí. Fui hasta el internado, yo estaba interno. Eso, ¿qué es lo que tienes en la mano ahí? ¿Estás teniendo el celular? Eso, porque estás tapando un poquito la pantalla. Ah, cuente un poquito eso ahí de Medellín y de Luis Ariel Rey. Sí, Luis Ariel Rey, no sé cómo supo que el arpista estaba estudiando ahí y fue y me dio serenata con un paraguayo que se llamaba Pepe Velázquez. Ajá. Bueno, y me convenció. Me ¿Qué? convenció y nos fuimos de gira, dígame, a la hora de billete y uno de niño, que yo era un niño todavía. 12 años. No, 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 no. No, ya yo tenía 13 o 14 años ahí en Por eso, Medellín. chiquito. Y nos fuimos para Colón, Colón, ¿en para qué parte? México, Ah, para México. Ahí. para México. Nos fuimos a recorrer todo el país y muy bien atendido, buena ropa, buena comida, buenos hoteles, pues quién no se amañaba. Imagínese. Y Sí, claro. luego me dijo, grabemos. Me dijo Luis Ariel Rey y yo no quise. Ah, sí. ¿Y Por por aquella qué? vaina, por aquella vaina de yo no sé qué, del regionalismo, de unos Sí, pendejos, ¿no? sí, sí. Que no, No hombre, quise. no es. Y ya Paul tocaba arpa y le dije, Paul, ya Paul había aprendido conmigo. Ajá. Entonces le dije a Paul, hay una grabación con Luis Ariel Rey. Dijo, claro, yo grabo. Y grabó Héctor Paul. Pero tú le tenías cierta cosa a. ¿Porque él no cantaba criollo o qué? No, no cantaba, cantaba muy carrangueado. Bueno, y uno es muy Sí, regionalista. regionalista. En esa época era muy purista, me imagino. Muy purista en esa época, nada, primero lo nuestro, y a uno le parecía que el tipo cantaba guateado. Sí. Entonces no quise grabar, Ah, sinceramente. sinceramente. Ah, bueno, y Ahora entonces le Héctor pesa Paul a uno, Vanegas ahora. grabó. ¿Y qué grabó Héctor Paul Vanegas con... No, el último trabajo que hizo Luis Ariel Rey, ya yo estaba en Bogotá, eh, mucho después, ¿no? Fue que Sí, grabó. Entonces yo estaba en Bogotá y grabó Pasillaneando, grabó. Bueno, el último trabajo que hizo Luis Ariel Rey, sí. y que lo hizo con arpistas llanero, el único, porque el resto lo hizo con arpistas paraguayos, ¿se Porque acuerda? imagino que artistas estaban ahí. ¿Quién es? ¿Lisímaco? Héctor Paul Pero Vanegas, no grabaron con Lisímaco. ¿no? René tampoco grabó con. René también estuvo con Luis Ariel Rey mucho tiempo, Mucho tiempo, sí, él me dijo. pero no Claro. grabaron, Ah, no no. grabaron. Entonces, de tal manera que el único arpista llanero araucano que grabó, esa es historia, que grabó con Luis Ariel fue Héctor Paul. De resto Ah, grabó fue con paraguayos, ¿te acuerdas? sí, sí, claro. Bueno, David, entonces te vienes de Medellín, te vas con Luis Ariel Rey, no quieres grabar, pero bueno, esa experiencia te sirve ahí porque imagino que te hizo conocer, porque en esa época el que más era visible era Luis Ariel Rey, ¿no? Que era, ya era un personaje, ¿no? Claro, ese Manizal en los festivales eso era una locura. Luis Ariel Rey, eso era el artista número uno del país en esa época. Imagínese. Y El que bueno, más sonaba de todos los géneros, ¿no? claro. Y después entonces, ¿qué sucedió, David? ¿Te viniste para Bogotá o cómo, o te volviste para Villavicencio, para Arauca? ¿Qué pasó? No, me vine para Villavicencio, seguí en la academia otro año más, y lógico, y después me fui para Bogotá. Allá seguí estudiando
y ahí sí organicé el grupo, que duró mucho tiempo, que fue Alberto Curbelo, Jorge Carvajal Bonilla, que ya murió, Simón Silva, que era el cuatrista, que ya murió también, el bajista era Botón Rangel, el Pero hermano era, de, el hermano de Ariel Rangel. claro, pero yo creo que fueron Bueno, los primeros que le colocaran bajo, ¿no? Porque anteriormente no. y fue el primer grupo que grabó con bajo aquí en Colombia. Bueno, Armando, y ahí nos contrataron en Radio Santa Fe. Sí, Todas las noches tenemos un programa que llamaban Nocturnal Colombiano, que era Oriol Rangel, Jaime Llano González, los hermanos Martínez y los copleros de la Arauca. los copleros de la Era, Arauca. era radioteatro. Ajá, en directo, eso no había nada. Era radioteatro. Bueno, ahí duramos un poco de tiempo, como un año, en Radio Santa Fe. Nos pagaba, me acuerdo tanto, Cervecería Andina. Y ahí no, Cervecería. y ahí no grabaron, ahí no se motivaron para grabar, no, ahí solamente estaban presentándose. No, nosotros grabamos ya con ese grupo que te digo, grabamos ¿Y para qué fue lo que? Sonoluz. Ah, con Sonoluz. ¿Y qué Sonoluz grabaron nos ahí? llamó, Jaime Llano era el director de Sonoluz, Jaime Llano González, y dijo, bueno, vamos, alisten 12 temas y vamos a grabar. Y tú ya habías Entonces, cambiado de arpa, ya un arpa sí, ya había diferente, cambiado de arpa, claro. ya Ya habías dado con arpa de clavijero metálico. Ya ah, tenía, ya tenía llave, con 716. ya tenía llavecita y afinamos. Y Y ya afinaban ya con el ya piano, con conocíamos las 440, tonalidades. pero ya ahora sí con 440, con el piano y todo. ¿Cómo? Y ya afinaban con 440 ya, o con el Sí, piano, ya porque no, pero afinamos para grabar. Jaime Llano nos ayudaba con el órgano a claro. afinar, para que quedara eso perfecto. Todavía no hay afinadores, ¿o qué? No, no habían afinadores. Qué cosa, oiga. Lo afinamos con el órgano de Jaime Llano y como era tan estricto, eso tenía que quedar muy bien afinado, ¿no? Oiga, David, ¿y a dónde traían las cuerdas? Las cuerdas ya las vendían en los almacenes musicales de Bogotá. Sí, ya estaban vendiéndolas. Ya estaban Normalmente vendiendo esas cuerdas las traen de dónde, ¿de Venezuela o de dónde traen esas cuerdas? ya las traían de Estados Unidos. De Estados Unidos. ¿Y Mm. quién le dio por pasar? Pero cuando tú empezaste a tocar, ¿ya se estaban utilizando esas cuerdas? ¿Desde Cuando empecé a pequeñito? grabar, No, cuando empezaste chiquitico, de los 12 no, años. cuando empecé chiquitico eso era puro nylon de pescar, sin colores y sin nada, un Uy, solo color, no, 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 no. Entonces, ¿cómo serían esos sonidos, no? un solo color. Y No. así la hacíamos relinchar. Eso Eh, fue extraordinario. En Arauca eso fue una novedad. Que un niño claro. tocando arpa, eso me llevaban a todos esos ricachones me llevaban a los parrandos. Pues yo sin tomar, porque aquí iba a tomar un niño. Pero Sí, sí nos claro. ganábamos los reales, ¿no? Ya le estaban pagando, claro, ya Ya nos ganaban estaban bien. pagando. La gente ganadera allá, pues muy criollo, ¿no? Muy criollas. Entonces ellos bailaban y cantaban también los dueños de atas, ¿no? Sí. Oiga, David, y bueno, y aquí en Bogotá, ¿quiénes más entonces? O sea que esos fueron los primeros que llegaron acá. ¿Y con qué más artistas te encontrabas llaneros, así que estuvieran ya como llegando, de Arauca o de Casanare, del Meta? ¿Quiénes habían más ahí de los que llegaban o de Venezuela? Ya estaba también Manuel J. Larroche, no, no había llegado, ¿no? No, después de las noches ya había llegado así. O sea, ustedes son Mucho más o menos después, contemporáneos, pero ya Manuel J. Larroche ya, pues, lógicamente tocaba también arpa, ¿no? Claro, claro, porque él se vino con creo que con una agrupación de la universidad de allá y se quedó. se quedó, sí. Y Se David, quedó. sigamos hablando un poquito ahí. ¿Qué actores encontraste ahí más? ¿Qué más llegaron? ¿Qué otros músicos, artistas, arpistas, cantantes? Hagamos un recuerdo ahí de esa época cuando tú empezaste ahí en esa emisora.
En la emisora no, ahí no llegó nadie, llanero no llegó nadie más. ¿Y La cómo era la emisora receptividad de la gente con la música llanera? demasiado buena. ¿Sí? Ahí en el radioteatro, sí, eso, había, ahí podían aplaudir, en directo lo hacíamos, lógico. Y en el radioteatro esa gente se era lleno todas las noches. Entonces Claro, la receptividad fue enorme. claro. Pues, Bueno, y estuvimos de buena porque dimos con los dirigentes que eran músicos y gente muy culta en el folclore, como Oriol Rangel, Jaime Llano, y nos ayudaron. claro. Nos ayudaron a la primera grabación, se llamó Arpegio Llanero con Sonoluz. ¿Tú lo tienes acá en YouTube o? Sí, ahí está, Arpegio Llanero. Los copleros de Arauca, Arpegio Llanero. Arpegios llanero, Arpegio, arpegio, arpegio Arpegio. llanero de los copleros del Arauca, arpegio llanero, llanero, coplero del Arauca. ¿Lo encontraste? Sí, ya lo estoy acá. Bueno, sigamos hablando ahí. Y ahí, bueno, hicieron su primera grabación y me imagino que fue en bloque, ¿no? Sí, eso sí hacía con un solo micrófono. ¿Con un solo micrófono? En bloque, así. Aquí ya, Imagínate. Si aquí se ya lo pelaba, tengo. usted que tenía que volver a grabar. No, pues imagínate, ¿cómo se llama? Ah, Sonoluz, ¿no? ¿Fue que me dijiste? Sonoluz, claro, ese era un ¿En qué, sello muy famoso. en qué parte quedaba? Eso quedaba en Medellín, pero los estudios quedaban, se llamaba Suramericana de Grabaciones, en el centro. Sí, Eso se acabó hace muchos años. ya lo tengo Eh, acá. Sí, mm, claro. Bueno, y ya aquí tengo el tema musical ahí como para que lo podamos aquí que escuchar. sí. ¿Cómo? No, digo que después nos fuimos para giras. Estuvimos hasta en Sí, Cuba, en Cuba. con Guadalupe años 50. ¿Te acuerdas la obra de Ah, García? la obra. Claro, de Santiago García. De Santiago García. Nosotros tocábamos en esa obra, fuimos a Cuba y excelente. Ah, qué bien. Y ahí ustedes estaban ahí ya como el grupo base de la obra, ¿sí? El grupo hace, sí, señor. Porque después Eh, los vino a tocar aquí, lo tocó Críspulo, que tocó el arpa, después yo lo vi a los actores. Ah, o No, sea que, después que fue una cantidad de artistas que pasaron por ahí. claro, no, total. Vamos pero bueno, y después encontraron a quienes más ahí. También me imagino que estaba, ¿cómo se llama? El araucano, el arpista. eh, Mario Tineo, No, Mario Tineo todavía yo creo que no, ¿no? Se me no, olvidó, hombre, los hermanos Lizarazo, Lizarazo. que ellos ya estaban. Y después apareció René Evia. Después apareció René. Escuchemos un poquitico el tema este, eh, Correcto. David. Listo, listo.
Bueno, David, ahí escuchamos este tema también muy criollo. ¿Quiénes grabaron ahí, David? Espera un momentico que te pongo el micrófono. ¿Quiénes grabaron? Ahí está el Guajibo Curvelo de Cuatrista. Estaba Jaime Abella de Sogamoso, que todavía vive, era el maraquero. Ajá. Y hay unos cantaban ahí que cantó Jorge Carvajal y otro lo cantó Adelso Gutiérrez, un muchacho del Amparo, estaba puro que se vino con nosotros en esa época. Se quedó con nosotros toda la vida ahí en Bogotá. Y grabó él y grabó Otón Rangel al bajo. Ah, qué Con bien. trabajo. Ese Con era con trabajo, trabajo. claro. Mm. O sea que este es el primer disco que tú grabas. El primer disco que yo grabo y en Colombia fue el primero que se grabó con arpa. ¿Y ahí qué emisoras más empezaron que te acuerdes tú que en Bogotá, que empezaron a difundir? ¿Cómo era la circulación de esos temas llaneros ahí, David, en esa época? No, ¿Cómo era el ya asunto? empezaron a través de este disco que lo publicitó mucho Sonoruz, Ujú, empezaron a abrir programas de radio. La- no me acuerdo de los nombres de las emisoras, pero sí emisoras muy importantes ya pasaban música llanera. Pues no la pasaban, pero no habían programas fijos diarios de música llanera. claro. Esporádicamente los pasaban, ¿no? ¿Y la televisión? Mucho. Hicimos mucha televisión. En esa época, ¿qué programas te acuerdas? Me acuerdo de Espectaculares Es, que Claro. presentaban muchos artistas. Eh, ¿Qué otro programa? Había mucho programa de Álvaro Ruiz, Álvaro Ruiz, claro. el actor, sí, ese tenía programas musicales. Mm, había muchos programas, ya creo que ya Jorge Barón había empezado sí, con embajadores de la música colombiana. Ujú. David, recordemos de nuevo otra vez entonces cuando empezó, para que no se nos vaya a quedar sobre el tintero, cuando empieza ya, digamos, el epicentro de la música llanera acá en Bogotá, que tú hablabas ahí del barrio Quiroga, bueno, conecto, ¿por qué no recordamos un poco a esos actores y ese espacio ahí cómo es que se reunían, cómo se convocaban ustedes? A parrandear, me imagino, a los parrandos. Bueno, Héctor Paul fue con nosotros al Socorro, de Ajá, bailador y de hembrero, porque iba con la reina. ajá. Y entonces Héctor Paul salimos del Socorro y nos invitó al barrio Quiroga, ya nos quedamos un mes, ya los más grandes parrandeaban y ya tomaban Joaquín Rico, mis hermanos. Y yo era un pijita que me acostaba a las 6 de la tarde. Pero esos parrandos empezaron, la casa donde llegaban todos los llaneros era donde Héctor Paul a cantar, a parrandear, 2, 3 días parrandeando. Situada todavía en el barrio Quiroga. Sí, pero ¿en qué parte quedaba? Yo no me acuerdo de dónde quedaba Teatro esa casa. Quiroga. No, usted no había nacido, yo creo, cuando esa. Entonces, eso quedaba en toda la casa frente al teatro, el único teatro en el Quiroga. Ah, por el lado Ahí. que había un tía. Eso, ahí quedaba la casa de Héctor Paul. Ah, ya. Y todavía no estaba con la paraulata, imagino. No, ni se había casado, ni tenía hijos. Era Claro. un puñita también. Y entonces llegaban ahí a parrandear, ¿quiénes llegaban ahí que te acuerdes? Yo que me acuerdo, llegaba gente, todos esos ganaderos de Arauca, llegaba Arturo Cuenza, que cantaba muy bueno de Arauca. Un señor que le decían Monobona, el compositor de La Rubiera. Ajá. Los Tobar, me imagino, ¿no? No, los Tobar no, No, los Tobar no. no llegaban Los ahí. Tobar eran más de para acá, más Sí, nuevos. más nuevos, sí, sí, sí. Bueno, Y y
y cómo hay que porque en esos parrandos se empiezan a cuajar cosas, se empiezan a dar cosas. Sí, ahí ya Héctor Pavón nos consiguió presentaciones en unos almacenes, cadena de almacenes que llamaba Valdiri, como Y decir hoy día Eduardo Calle. ajá, Se llamaba Valdiri y ellos tenían escenario para exhibir y presentar artistas. ujú. Y ahí nos presentamos varias veces. Ahí duramos como un mes en Bogotá. Y ahí cada uno arrancó para su casa. ¿Y te volviste para Villado otra vez o para Arauca o qué hiciste? No, yo me vine para Bogotá otra vez. Porque por eso estábamos en el Quiroga. Se fueron cada uno para sus casas. O sea, tú te quedaste aquí en Bogotá. No, yo me fui también con mis hermanos y, y de allá, como yo todavía estaba de 12 años, Sí. ahí fue cuando me vine para Villavicencio a enseñar arpa, que me trajo el Ah, gobernador. y te contrataron así chiquito, así sardino. No, dígame, me pagaban mensualmente el contrato de gobierno. Por eso tan sardinito te hicieron ahí. Sí, sardinita, exacto. Ah, cara. Entonces, yo no sé cómo pagaban, pero a mí me pagaban mensualmente. Bueno, y duraste ahí entonces como profesor en la casa de Villavicencio. Me imagino que llegó Se llamaba algunos. Academia Folclórica del Meta. La fundó Miguel Ángel Martín, pero Ya. era una dependencia de la Secretaría de Educación, Ajá. esa academia. Entonces, hasta hace poco la quitaron, que duró toda Ah, la vida esa academia. pero la quitaron. Sí, No la puedo. quitaron cuando el maestro Isaac Tache fue director del instituto. Entonces Ajá. ahí quitaron la academia y quitaron la banda, No. Bueno, que pero me fue imagino que inaudito. conformaron otra cosa, ¿o qué? No, siguieron dictando clases, pero ya directamente en el Instituto de Cultura. Ah, ya. Bueno, David, Sí. ahí me imagino que llegaron varios estudiantes y después volviste de nuevo a Bogotá, ¿no? Ya para radicarte, porque No, duraste ya mucho. después de que yo me fui para Medellín, después de eso, ¿se acuerda que le conté que me fui para Sí, Medellín a estudiar? sí, sí. Y ya grandecito, ya me quedé en Bogotá del todo. Y, y allá me casé. Y ahí te casaste con Marta y todos. ¿Cuántos hijos es que tiene, David? 5. 5. ¿Y músicos también o no? Sí, señor, profesionales universitarios, sí, en otras Sí. carreras, pero todos tocan. Todos tocan. Pero también hay que hablar de ti un poco, otras cosas importantes, David, que tú no solamente te quedaste con el instrumento como profesor, sino que también estudiaste periodismo y después escribiste unos libros. ¿Por qué no hablamos de ese proceso también académico tan importante? Porque empiezas también a dejar otra huella ahí clave. Sí, no, ya después yo empecé a grabar más, grabé pero cantidades de discos long play, grabé para discos Orbe, grabé para Philips, grabé para discos Fuentes, grabé en Venezuela, eh, y ahí empezaron cantidad de giras artísticas. Y me quedé ahí, me casé y después de casado entré a la Universidad de los Libertadores a estudiar periodismo. Claro. Y, y yo soy muy inquieto, me gusta leer mucho, escudriñar, y he escrito ya varios libros y tengo Imagínate. otro en preparación que Ah, se llama sí. David Parales, David Parales, ¿qué? David Parales, su vida y su obra. Ah, qué bien. Ya Y ahí lo tengo, narras toda la ya historia que tengo, estamos hablando. desde pequeñito narro todo. Y David, cuál es como el tema musical que también te hace más conocido, digamos, que dio como el golpe más y que impactó, digamos, musicalmente con algún cantante que, digamos, famoso, no sé si con Ariel Vigó, o cuál fue así como el, No, el primero fue Palomita Mensajera con Tirso Delgado, con Tirso Delgado, no, no, primero no, antes de Aries Vigó. no, tú grabaste ese tema, un temazo además, porque eso fue un éxito. Palante Casanareño,
La suegra con Tirso Delgado, dos trabajos discográficos hicimos con Tirso y ambos pegaron, muy buenos. Ah, Y luego claro. grabé con la esposa de Héctor Paul, La Paraulata. Sí. También grabé dos long play. Eh, Grabé con Miguel Ángel Martín, también dos long play. sí. Ahí con Miguel Ángel Martín, ¿qué grabaste? Todas las canciones populares de él. Eh, Grabé Carmentea, grabé Reina del Amor, Paisaje Matinal. Ah, grabaste tú Carmentea. Claro, Carmentea. La primera que grabó Miguel Ángel con arpa, porque ya él la había grabado con orquestada, ¿no? Sí, Pero ya con grupo, el que toco soy yo. sí. Si quieres, Vamos, ahí la debes tener, que dice Carmentea Miguel Ángel Martín. Se llama sí, el disco. escuchemos aquí ese Palante Casanareño, ¿no? Aquí donde tú tocas el arpa, ¿no? Debe ser ese, porque yo grabé varios, no me acuerdo los títulos de los long play. Debe Ese, ser ese Palacio Casanareño. Ahí toco yo. ese, a ver, escuchémoslo un momentito. Casanare, tierra mía, hoy te canto de contento al saber que te has formado en tendencia por completo tanto tiempo, cuantos líos por tu división que te hizo. Pero al fin logramos ver realizado nuestro anhelo. Eres la tierra bravía, habitada por llaneros que han nacido sometidos a morir en tu terreno donde toros y caballos alegres ven a su dueño. Las garcitas corocolas van divisando en su vuelo las márgenes y los muros por donde pasa el lindero que marca tu tierra llana, dividiéndola del cerro. Cantan alegres las aves cuando el sol viene saliendo, un loro sobre una rama, con su lenguaje terco, grita con todas sus fuerzas para este casanareño. Casanareño cuando la libertadora estaba en lo que era bueno. En el pantano de Vargas con relámpagos y truenos, al valeroso Rondón, Tito Bolívar risueño, general tal de la patria, con sus valientes llaneros. Porque el resto de la tropa mal parada la tenemos, Rondón con su genio alegre, dijo con voz de guerrero: vamos con Dios y la Virgen para este casanareño. Casanareños también es de recordar cuando Pastrana Borrero viajó el mismo a festejar con su don de caballero, tu nombre en tu capital, local ciudad de tu sueño, y en su bonito discurso para grandes y pequeños daba con entusiasmo para este casanareño. Casanareños cuando comienza un parrando, las parejas dan revuelo. El artista y el cuatrista lo mismo que el maraquero, hacen resonar con fuerza sus amigos instrumentos y enseguida van saliendo aquellos buenos copleros. Alegres se cruzan coplas dando crédito a su pueblo, los bailadores contentos miran al mundo pequeño, gritan con todas sus fuerzas para este casanareño. No, David, una machera, una joya, David. Eso, yo me acuerdo de este tema musical, uno de los temas predilectos de mi papá. Ah, sí, yo me acuerdo. Sí, en el Maute, ¿los Maute era? Sí, los mautes, claro. No, eso es una maravilla. Yo realmente no sabía, David, que tú habías tocado ese tema ahí en el arpa, hombre. Pero muchísimos temas grabé con Tirso. Dos Con- trabajos discográficos muy buenos. No, 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 David. Bueno, David, pero sigamos ahí hablando un poco de todos esos actores, de esas grabaciones, pero también profundicemos un poquito también de los libros. Es que me parece también muy valioso porque tú ya has dejado varios, tú dejaste un libro primero que fue como un instructivo, ¿no?
sobre el arpa. Sí, que se llamó el arpa. Luego lo arreglé mejor, como más didáctico, y se llamó el arpa de David. Claro, Más amplio conocimiento, sí, y que tiene también historia. historia, Y, y, claro, gra- y el, y el otro que escribí se llama Historia de la música llanera en Colombia. ajá. ¿Y qué Que podemos ahorita, hablar de eso? Perdóname, David, ¿qué podemos hablar de esos temas, de esas cosas que sean importantes ahorita para seguir reconstruyendo, digamos, la memoria y la historia en Bogotá? ¿Hay qué elementos que no se nos vayan a quedar de pronto que nos contribuya a lo que escribiste ahí en los libros, que nos sirvan para este programa y para esta? ¿Qué más podemos nosotros como adicionar a a ese legado que han dejado ustedes ahí yo dentro creo del que libro? las primeras academias de música que hubo en la capital, ¿no? La ¿Quiénes? primera fue la de Luis Ariel Rey, que se llamó Academia Folclórica Llanas Orientales, ¿Quedaba dónde? en la cuarta con 13. Ahí Ah, en la vivía Fernando Candelaria. Lizarazo en la esquina y yo vivía en la otra esquina. Es decir, que vivíamos los tres, Luis Ariel Rey, Lizarazo y yo. Ah, Vivíamos en la misma cuadra. ah, y en la Sin querer, Candelaria. es decir, nadie sabía, eso que fue casualidad, ¿no? Sí. Que cuando nos dimos cuenta, pues vivía Luis Ariel Lizarazo, que ya tocaba arpa, y yo vivía ahí en la cuarta con 13 también. ¿Por qué llegaban tanto a la Candelaria, David? Porque es que Porque es que había la Candelaria, ahí había unas residencias llaneras de una gente de Paviaripuro donde llegaba todo el mundo a estudiar. era Estudiar porque había una bachillerato residencia. y a estudiar en las universidades. Entonces nosotros fuimos uno de ellos que llegamos ahí. Llegamos a esa Ah, residencia, doña Elvia Abril, ajá, hermana de Rompellano, el guerrillero que mataron en Arauca y que hoy día que la gente es creyente de que el tipo hace muchos milagros. sí. ¿Usted ha oído nombrar del Rompellano? No, pues sabes que no lo había escuchado. Sí, esa es una historia. Eso allá al día de los muertos salen todo ese pueblo a llevar flores y a llevar velas y todo eso. Es muy, muy importante ir allá. Es un Claro, santuario, se convirtió en un santuario. claro, no. Bueno, David, entonces, bueno, aquí ya encontré Miguel Ángel Carmentea, Miguel Ángel Martín. Aquí ya tengo el de Miguel Ángel Martín también para que lo podamos ahorita escuchar. Pero bueno, ¿qué más podíamos ahí? Las academias que estaban ahí empezando a organizarse. Después de esa academia, ¿qué sucedió? Después de la academia, empezaron los ballets folclóricos de Colombia a introducir música llanera y a contratar arpistas. Entre esos, Sonio Osorio y Ligia de Granados, Le dije a Granados. que con ambos ballets yo viajé por el mundo entero, tú lo sabes, tocando la parte llanera, ¿no? Que le correspondía al ballet. Sí, Y y entonces ya empezaron a difundir la música llanera a nivel nacional. Ya empezaron a ver programas de radio, emisora Kennedy, La Voz de la Víctor con Pedro Barreto, que en paz descanse. Pedro Barreto. Y entonces hubo cantidad de programas radiales, no me acuerdo los nombres, pero ya empezó la música llanera a sonar en la capital de la República. Y allí se amañó la música llanera hasta los días de hoy, suena mucho en Bogotá. David, Y hay muchos sitios llaneros, ¿no? claro, por qué no recordamos un poco de los sitios llaneros que empiezan a ver ahí? Que, que, Yo, que- yo, yo recuerdo los Centauros, que creo que Centauro, fue el primero. la 19 con abajo de la Caracas. De nuevo la Caracas, después vino uno que llamó Los Mautes, que era de su papá. Sí, los Mautes, claro. Allá A llenar, íbamos mucho los grupos llaneros. sí, a llenar Íbamos a,
con su amiga la doctora Irma Montaña. ¿Cuál era el tema que cantaba ella? Que siempre eran los ¿qué? ¿Cuál era la que cantaba ella siempre? Cantaba un tema ahí que era conocido. Tu recuerdo. Tu recuerdo. ¿Tú alcanzaste a grabar con ella también? Sí, yo grabé un trabajo, un long play completo. Ah, qué bien. Bueno, estaba la llanerita también, la llanerada, ¿no? 57, imagino que estaba Ah, ya que verás, empezaron a fundarse ya sitios, a lo último varios. En Kennedy estaba el arpa llanera. sí, claro, el arpa llanera. Tú viviste en Kennedy, ¿no? Yo viví toda la vida en Kennedy. Kennedy. ¿Y ahí tú no montaste academia en Kennedy? Sí, claro, yo estuve en una academia. Ah, bueno, de ahí vino la academia mía, recién casado fundé la academia en el 7 de agosto. Ah, Escuela Centro Folclórico del Llano. bueno, ¿y cuánto duraste ahí con eso? ¿Y qué, más o menos, Muchos qué años, ahí balance se hace criaron ahí? mis hijos mayores, se criaron ahí, estudiaron ahí, en Bogotá, parte del bachillerato. Sí. Y, ¿y qué le iba a decir yo? No, ahí salió mucho artista. Ahí estudió Jaime Cárdenas, estudió Ah, David Jaime Montero, Cárdenas, David el Montero, cantante. estudió William Castro, Ah, estudió Luis Alberto Barrera, Luchito, claro. ah, Ávila, un artista que murió Ávila. No, ahí salieron bastantes artistas. ¿Y qué pasó con la academia? Artistas y artistas. Ambas cosas. Oiga, David, yo quería que recordarme un poquito de esos parrandos, en esos parrandos llaneros, cuando ustedes se encontraban en el, ¿qué es lo que se hacía? Bueno, arpa, cuatro maracas, ¿y qué se tomaba ese michi? ¿Cuál era el michi ahí que se tomaba? ¿Y si traían algo de camarita o qué tomaban? No, en los sitios llaneros era solo aguardiente llanero, ya existía. No, pero cuando ustedes hacían los parrandos en el Quiroga, ¿qué tomaban? Pues yo no tomaba porque era muy niño, pero yo que me acuerdo tomaban era cerveza. Cerveza. Ce- y brandy, el brandy lo tomaban con leche. Con leche. Y me imagino que hacían tungos, hallacas. La yaca por coñazo. El Y catir era un cocinero, el arrecho, Héctor Paul. Héctor, imagino que hacían también la ternera, la Y mamón, hacían picadillo, pisillo de chigüire. pisillo de chigüire. ¿Qué puede uno decir de ahí que has quedado en Bogotá, en la cultura bogotana? Tú cuando llegaste ahora, bueno, ya ahorita no porque ya estás envillado, pero después tú qué sabes, qué quedó, la que cambió la cultura bogotana y en qué sentido. No, continúa la cultura ancestral, la cultura llanera y la cultura musical de todo el país. Tú sabes que Bogotá es el epicentro de las culturas donde se reúnen todos los grupos de diferentes regiones. Sí, Pero entonces, de tal manera que Bogotá es el epicentro para todos nosotros los artistas y ha sido la cuna de nosotros los intérpretes de la música llanera. Todos vivimos en Bogotá. René Evia, Fernando Lizarazo, Mario Tineo también estuvo academia allá en Bogotá. sí, claro. De tal manera que en Bogotá fue que nos hicimos todos. Tú nunca fuiste a la Luisa Calvo, ¿no? ¿No fuiste a dar clases a la Luisa Calvo, no? No, señora, ya estuvo fue René, Isaac Casa y René Evia. René Bebia. Ah, y también tuvo William William Castro, Castro. William Castro, sí, sí. Ey, ahorita está Abdul Farfán, Y claro. Darío Roballo también estuvo enseñando allá. Sí, claro. Oiga, David, el cambio ha sido vertiginoso. O sea, si no hubieran ustedes llegado a Bogotá, no hubieran tenido, digamos, ese lanzamiento y ese impulso como artistas. Cierto que Bogotá se convirtió en una u otra forma como en la plataforma fundamental para que se haga visible a los actores, ¿no? Porque no, si se hubieran quedado en sus municipios, creo que no se hubiera llegado a estas dimensiones que ahorita estamos hablando, porque aquí estaban los No, estudios de grabación.
No, no se podía llegar jamás, porque yo vuelvo y te repito, el epicentro de todas estas actividades de nosotros los artistas llaneros fue Bogotá, donde había la facilidad de emisora, la televisión, las grandes disqueras como Philips, Sonoluz, la CBS, Divenza, donde grabamos con Tirso Delgado era la CBS, sí, tronco de empresa, una empresa pero inmensa, a nivel mundial, ¿no? claro. Divenza también después a lo último, ¿no? De los Divenza llegó de Barinas, sí, y la fundaron ahí en Bogotá y murió el dueño y se acabó todo. Lina Arteaga, es que estaba, ¿no? Lina Arteaga, que ya murió también. Ah, ya murió Lina Arteaga también. Murió Lina y murió Rafael Ollarves, que era el dueño de Divenza en Venezuela. No, 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 no. Pero venga, aquí quiero que escuchemos un poquito este tema, David, porque también, pues, muchos no sabíamos, o mucha gente no sabe que David Parales estaba tocándole acá a Miguel Ángel Martín esta canción, pues, que es un ícono también, ¿no? Que se volvió, pues, que el que no cante Carmentea, mejor dicho, no conoce nada. Y ese hijo es maravilloso. Un ciego escribió una carta y un mudo Ah, se la caracoles. leía. Y un mudo se la leía y un sordo estaba escuchando lo que la carta decía. Lo que la carta decía: Arauca, diciembre 12 con calor de mediodía. Señora Juana Mendoza, ciudad de Antonio Faría, hato de la pringa moza, fue el camino de Banadía. Fue el camino de Banadía. Este saludo, doña Juana, también va para Rosalía. Espero que esté mejor de las fiebres que tenía y de ese otro malecito que llaman disentería. Le cuento que estoy muy mal y como un dicho decía, Tusa no guarda candela ni mazamorra es comía. Todo lo que aquí consigo es cambur de la vigía. También tengo para contarle que se me murió mi tía y era una vieja tan buena que con nadie se metía, que no robaba de noche porque robaba de día, que solo se emborrachaba para tiempo de epifanía y cantaba unos joropos que válgame vida mía, sacaba corriendo a todos aquellos los que lo oían. Y ella era muy rezandera y sabía las letanías, cómo sería que hasta el diablo sus favores le pedía. Y tenía palabras dulces, cuando así me repetía: ponga cuidado, sobrino, que yo nunca olvidaría que el que se acuesta con hambre se sueña con la comida. También tengo para contarle que mi hija Rosa María antenoche se me fue con uno de la policía, llevándose la burra renca, la única que aquí tenía. Hasta luego, doña Juana. Saludes a Rosalía, que yo aquí todavía estoy ciego, que si ella sigue tu guía, que Dios quiera que se muera, que eso lo mejor sería. ¿Cómo Bueno, ganar cripto? bueno, David, Aunque ahí no, estábamos súbame. escuchando Te ese explico cómo tema ganar que con mis 10 también, con criptomonedas. pues muy conocido por todos. David, ahí, claro, ahí graban, en ese disco graban, me imagino que Carmentea, ¿no? Lo que pasa es que no ahí decía el título Carmentea, pero salió fue otro tema. Pero con Miguel Ángel Martín, ¿qué se puede hablar? Porque fue también otro de los promotores fuertes de la música llanera en Colombia y en Bogotá, ¿no? Uno de los mejores compositores que ha parido el llano. Sí, Y claro, pues, excelente compositor, polifacético. Tocaba piano, tocaba guitarra, tocaba violín, de todos los instrumentos. Y estudió en Madrid, España, música. Era un lector a primera vista. Sí, estudió mucho tiempo en Madrid, España, y se vino y fundó aquí una orquesta en Villavicencio. Y con esa orquesta la grabó su orquesta de la propuesta. rondalla es. No, la rondalla fue muchos años después. Ah, sí. Entonces, ¿qué orquesta organizó? No, no, él organizó su combo con música de viento y con esa se fue y grabó para discos Ondina. Si no la he escuchado nunca. ¿Y a dónde está? Discos ¿Dónde grababa? Ondina. ¿Mm?
¿A dónde grababan? ¿Esa dónde está? ¿Dónde quedaba esa casa disquera? Eso existía Ingesón, ¿te acuerdas? Ah, sí, en Gesón, sí, claro. Ahí ya existía Ingesón. Ahí grabé yo con Miguel Ángel Martín en Ingesón y con Tirso Delgado también. Grabamos ahí. Suramericana Grabaciones e Ingesón. De tal manera que Miguel Ángel Martín, hablando de ese gran poeta y escritor, tenía Y muchos escrito. libros Claro, y periodista también. periodista. Él no Mm. se radicó en Bogotá, él no, no estuvo en Bogotá, sí, haciendo alguna cosa, o casi no le casi que las personas que No, hemos entrevistado, toda la vida vivió entre Tame y Villavicencia. Y Villavicencio. ya los últimos días sí se fue, los últimos años, a vivir a Bogotá. Compró casa por allá al norte y se fue a vivir a Bogotá y tenía la finca en Puerto López. Claro. Oiga, David, tú sí nos puedes sacar ahí de la duda, Carmentea al fin, ¿quién la escribió? Porque estaban también hablando que estaba también el bandolista ahí, ¿cómo se llama? Álvaro Salamanca. Álvaro Álvaro Salamanca. Salamanca también trabajó en Radio Santa Fe con nosotros, con los sopleros de la alta. Claro, que le decían el tetiple. Claro, claro, yo sí me acuerdo muy bien de Alvarito, hombre, el bandolista que trabajaba en el SENA. Eso. Bueno, y David, ¿cambió la música o tu forma de tocar al llegar a Bogotá? Porque ya Bogotá exigía otra dinámica, o no te quitó nada de la esencia tuya que venías de la sabana. Pues le cuento que ya se publica uno un poco mejor, ¿no? Ya empieza a Sí, estudiar un poco el instrumento, a perfeccionarse un poco más, pero el estilo mío sigue siendo el mismo, Armando. Yo sigo grabando y por alguna cosita se parece a los otros discos porque no, el estilo mío lo conoce todo el mundo. todo el mundo, eso sí, aquí está David tocando, eso sí, no hay forma de uno, sí, Decir que es otro artista porque los otros tocan diferente, más claro, tirando a Venezuela, los otros artistas, ¿no? sí, Más estilo Joseíto, estilo Archila. Ya las nuevas generaciones tocan hasta demasiado rápido, entonces no. demasiado raro. Empiezan a desarrollar un poco más la parte de las primas, ¿no? Más, como más melodía, ¿no? Hay como un desarrollo, porque tú estabas trabajando un poco más ahí también el bordón, como la parte, cómo te defines tú ahí en ese estilo tuyo, David, Criollo. criollo? Pero ahí desarrollas tú más que el bordón, como El bordón más que todo. Cuando ¿cierto? grababa Sí, al principio, ahora los últimos instrumentales, ahí sí manejo mucha prima, ¿no? sí, Mucha prima y tenorete. tenorete, claro. Ajá. Bueno, y cuando empieces a hacer los cambios acá en el arpa en Bogotá, ya empieza uno también que a entender la armonía, porque en esa época yo creo que no había como que uno dice que aquí está la relativa menor, que la mayor, que bueno, hagamos los, no, ¿eso también se empieza a entender aquí en Bogotá Claro, ya se empiezan los arpistas a estudiar, incluso Carlos Rojas fue uno de los grandes estudiosos del arpa sí, claro, y de la gramática, y también era escritor. sí, claro, Lástima que se nos fue tan rápido, pero era un inquieto, era de los arpistas que yo reconozco que era bueno y muy inquieto, ¿no? ujú. Echaba para adelante. ¿Quiénes son las Otro que? bueno es Darío Roballo, ¿no? Darío Roballo, claro. Y ahora está también el hijo de este Pedro, ¿cómo se llama? El que Castro. construyó, Pedro Castro. William Castro, muy William Castro, bueno. William Castro, ese fue alumno mío en el 7 de agosto. Tenía como 9 añitos cuando entró allá. claro. No, sí, con ellos también tenemos que hablar porque ya es una generación ya como del 90, ¿no? Sí, es de las nuevas generaciones. Oiga, David, uno se haciendo un paneo general, ¿cuánto lleva la música llanera en Colombia? ¿Cuánto lleva? Mm, hablando ya con guitarra y todo, Sí. cuando empezaron con guitarra, yo le pongo unos 70 años. ¿Y en Bogotá? Y en Bogotá le pongo unos
60 años. Uy, pero o sea que en Bogotá he sido de una u otra forma el epicentro donde se ha desarrollado más la música llanera en sí. Claro, donde más se hizo la música llanera en todo el país, más que en Villavicencio y que en el propio Arauca, fue en Bogotá. Allá nos abrieron las puertas, como decíamos antes, los sitios llaneros y las emisoras y las empresas disqueras. Sí, claro. Entonces, había la facilidad, ¿no? Sí, la facilidad. David, y porque uno decía que en Villavicencio, yo por ejemplo me acuerdo que casi no había, pero yo hablando con René me decía, claro, la música llanera en Villavicencio no, porque son muchos, ahí vivía mucho colono, ¿no? De muchas regiones, no había como, uno no escuchaba mucha música. Yo vine incluso acá a conocer, en Bogotá, fue a conocer la música llanera. Claro. Y, mi papá me llevó por ahí, por el Parque Nacional, y había ahí precisamente un parrando llanero ahí, y ahí fue que yo conocí la música llanera. Yo Es estaba ahí, increíble. ¿Ah? en ¿Tú ese estabas ahí? parrando. Yo estaba en el parrando y ahora en el Parque Nacional. Imagínate. Y pues, entonces, bueno, y Casanare, Arauca y el Meta, había ahí como un conflicto de no sé qué se podría llamar regionalismo, ¿no? Porque yo me acuerdo, tú alcanzaste hasta, pues lógico, que yo te veía en la casa llanera ahí tú que ahí en Teusaquillo. Entonces aquí yo era el que manejaba la academia. Sí, claro. Pero había cierto regionalismo, ¿no? Los Entonces, araucanos, eran casanareños. peleas Ah, entre Casanare, Arauca y Hermeta. Y ¿cuál ellos era el se problema ahí? regionalismo, Pero ese regionalismo era marcado ¿en qué? ¿Cuál era como el argumento? en que el araucano se creía más llanero que el casanareño y el casanareño más llanero que el metense. A los del Meta le decían guates. Entonces, como eran ofensivos, usted es un guate del Meta, y sacaba la mano y la sacudía, y se formaban esos peleones muy berracos, pero a puño limpio. A puño limpio, yo me acuerdo, ya con los asientos a la 1 de la Con los mañana, pero romeros, ¿de acuerdo de los romeros? claro, uy, Que esos esos, eran los bucapleitos número uno. esos romeros eran bien buscapleitos, oiga. ¿Esos de a Los dónde eran? Pero esos, romeros, los romeros y Eduardo Mantilla Trejos. exacto. ¿Esos Eduardo romeros era de el a dónde peleador eran? número uno. Sí. ¿De a dónde eran los romeros? De romeros, bueno, no tengo ni idea, pero sí creo que eran de Casanare. Casanareños. Porque en esa época estaba quién, de la Casa Llanera, pues lógicamente está el que era senador, que fue uno de los gestores, ¿no? Mm, Chucho Suárez. Chucho Suárez, Bobadilla, me acuerdo que también está. Bobadilla, ya murió Bobadilla. Ah, ya murió Bobadilla, hijo de mi chica. Estaba Chucho Suárez, Bobadilla y un señor Eduardo, pero no me acuerdo el apellido. Eran tres los que manejaban. Era cuestión que sacaban presupuesto del Senado para instrumentos, para pagar profesores. Aprovechaban la coyuntura de senadores, ¿no? Pero además ayudaron, o sí fue ayudaron o no. No, sí, ayudaron, claro. ¿Qué se alcanzó a impulsar en esa época, David, que tú te acuerdes? ¿Se alcanzó a hacer aquí en Bogotá algún encuentros importantes de lanzamientos, de festivales en esa época? Mire, yo organicé el primer festival de música llanera. ¿Se acuerda que yo lo hacía en el Club de la FA? Ah, sí, tú lo hacías, claro. Hice 1, 2 y 3 años consecutivos, pero eso era turista, eso era repleto ese club. Allí ganó primer festival, lo ganó David Montero con Déjame Nacer. ¿Te acuerdas del tema? Ah, Ese tema ganó claro. ahí en ese festival. Que lo cantó este Cárdenas, ¿no? Jaime Cárdenas. Lo cantó Jaime Cárdenas. Ah, sí, claro. ¿Eso en qué año fue, David? Uy, no, sinceramente yo sí no me acuerdo. Como en el 78 por ahí. Hmm, no, 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 no. Como en el 80. Pero ¿qué pasó ahí? Pues eso me imagino que fue puro cuestión de autogestión. Sí, eso fue autogestión. La, Mm, la Secretaría de eso, Cultura no metieron la mano, nada, en esa no, época. nadie. El club sí, había un coronel de Arauca, que era el comandante del club de ahí, de Bogotá,
que era el coronel Armando Latorre Gómez, tío de Jairo Mesa Latorre, del compositor. Ajá. Ese nos cedía el club, entonces nos salía todo gratis, con silletería, con los que atendían, todo lo ponía el club, Sí, de tal manera que se cobraban entradas, y esas entradas y se vendía licor, y se vendía comida típica, de tal manera que eso era muy bueno, sí. económicamente nos fue muy bien a nosotros ahí. Hicimos tres festivales, 1, 2 y 3. ¿Y después qué pasó? ¿Ya se cansaron o qué hubo ahí como que el desgaste? No, ahí empezaron los. Tal vez yo me vine a Villado, ya habían, me vine a Villado a vivir nuevamente y a trabajar nuevamente con el gobierno, Ajá. a enseñar arpa con el gobierno otra vez. Me vine ya casado a Villado y ahí se acabaron todos los festivales. Luego volví a Bogotá y fundé el festival de Campo Hermoso, Boyacá, Festival de Ah, Música Llanera. ajá. Y ese festival es todos los años, se convirtió en un festival nacional de música llanera. Yo lo fundé Ajá. hace 30 y pico de años, 40 años. Y así el Festival de Arauca también, me fui para Arauca y fundé el Torneo Internacional del Contrapunteo y fundador de las fiestas de Arauca también. ¿No has Yo he dejado sido muy huellas? inquieto, yo he sido muy inquieto y me gusta pues colaborar y organizar cosas ¿Y te ha buenas, gustado ¿no? Para también y te ha gustado también la política, ¿no? Política, ¿sí o también no? trabajé en el Senado de la República. Trabajé 4 años en el Senado. Fui asistente de un senador. Sí. No, no. ¿Qué te falta por hacer, hombre, David, ya como para ir terminando nuestro Me programa? gusta, lo que me falta por hacer billete. Bi- Billete verde. Y te No, verdad, yo no, ya artísticamente, hablando en serio, sí, ya yo me siento realizado, ya mi señora es pensionada, yo también. Ya estamos un poco como descansando, pero sin dejar el arpa. Ahorita en claro. este momento estoy todo el día ensayando para un trabajo instrumental de creaciones nuevas mías. Ah, qué bien, David. Porque el arpa, usted sabe que la música es el alma de uno Sí. y eso no la deja uno hasta, fíjate, Torrealba tocó hasta los 100 años. No, 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 no. Y que él Murió decía en cien- que se empezaban a murió en cuidar desde los 100. 99, ¿Cómo? que decía que Juan Vicente Torrealba que él se empezaba a cuidar desde los 99 años. Y a los 99 años tocaba arpa ya. Todavía, perdón. Sí, claro. Lo mismo el Indio Figueroa, murió de 105 años. No, David. ¿Y qué más? Pero bueno, grabar, me imagino que grabar ahí en Villado, ¿no? Porque para en Bogotá, ya en Villavicencio Sí, ya hay estudios de grabación, me imagino, muy ya. bueno, muy bueno. Ya en Paziariporo está uno donde graba Reinaldo también, un estudio estupendo. Ya en Venezuela ya casi nadie va a grabar. Entonces, habiendo tanto estudio aquí, demasiado buenos. Claro, ya hay ingenieros más especializados, ¿no? Ya digital. ¿Tú cómo Aquí ves está un ese cambio, muchacho. David? ¿Cómo hace ese análisis de esa época cuando se grababa análogo en bloque, ahora en digital, que ahora uno puede grabar un pedacito, el 4 se lo pueden enviar de otro lado? ¿Tú cómo ves Hay esa mucha evolución? técnica, hay mucha técnica. Es que grabar anteriormente era muy complejo. Y costoso, ¿no? No, porque esa vez al contrario, las empresas disqueras le pagaban al artista. Hoy día graba el que tenga plata, pero Sí, esa época grababa el que era bueno, porque el que era bueno. lo llamaba una empresa disquera era porque era bueno. Y aparte de eso, la promoción la hacía el caso de Sonoluz. Le pagaban a uno por grabar Eso, claro. y le pagaban regalías trimestral de la venta de los discos.
¿En Saico? Tú estás inscrito en Saico, ¿no? ¿Cómo te dio en Saico? No, esa vez lo pagaba la empresa, Ah, ya. porque Saico no existía. Sí, claro. Pero No, tú yo estás ahorita con Saico, ¿no? yo soy con Saico y Asimpro. Ya, Simpro. Asimpro es Y, intérprete y Saico compositores. y bien, te están dando ahí regalías. Yo soy pensionado de Saico, Ah, hace 10 sí. años. Yo Ah, tengo 40 años de ser socio de Saico. bien. Y Y han respondido. algunos por meritocracia o por la cantidad de horas y años que lleve, pues los pensionan, ¿no? Y entre Ah, esos salí yo pensionado. qué bien. ¿Y cuántas obras, ya haciendo ya un balance general, cuántas obras tú crees, David? No sé si tú lo has contado. ¿Cuántos temas has grabado realmente ya? Si ya haciendo desde estas canciones que hemos... Para Simpro, como intérprete del arpa, me he grabado en diferentes sellos, en diferentes países, alrededor de 2000 canciones. No, 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 no. Pero, ¿y con el resto, con las otras casas disqueras? Sí, contando las casas, lo de las casas de izquierda, todo eso, se Sí, suman más o menos unos 2000 unos canciones, dos, ¿no? claro, 2000 canciones. ¿Y composiciones tuyas, David? Tengo afiliadas a Saico 150 150 composiciones. y ahorita las que estoy grabando son 12 temas míos, instrumentales, ¿no? Sí. Y cantados, pues tengo varios. En la voz de Ari Vigo tengo a Gisela. Mi Gisela Angélica, mi muchachita querida, siempre que estés a mi lado. ¿La tenemos acá en internet? Sí, claro. Gisela por Ari Vigo. Gisela. Y ya la Como tenemos. decimos, lo grabamos en Caracas. La grabamos en Caracas. Bien, mira, acá la tenemos. Vamos a colocarla ahorita para terminar nuestro programa. Oiga, David, pues agradecerte muchísimo por el encuentro. Me parecía muy importante, aunque ya nosotros ya lo habíamos hecho, pero no había quedado como no habíamos podido hablar de esta forma. Se nos cortó muchísimas veces. Hubo mucha dificultad ahí con el internet, pero bueno, hoy sí se mejoró. Hoy estuvimos ahí como bien. Agradecerte, de Ah, verdad, hombre, bueno. David, porque el trabajo que tú has hecho, ese legado que has hecho, es increíble. Todo el mundo te nombra como uno de los primeros. Yo creo que fue uno de los primeros, o hubo alguien más que llegó con el arpa, o fuiste tú el No, primero, el arpa primero, la traje. Yo fui el primero que traje el arpa al Meta. al Meta. Y a todo el resto del país, Y a lógicamente. Bogotá también, Había ya arpistas, pero paraguayos. paraguayos. Mm. Pero el arpa llanera la introduje yo al país. Directamente, me atrevo a decirlo que directamente de Venezuela, porque allí fue donde eh, fui autodidacta mirando a tocar a los venezolanos cuando vivíamos en Venezuela. Y fui el Mm, primero que llevó el arpa como araucano a territorio colombiano. Ahí claro. ya había un viejito que se llamaba Arturo Lamuño, pero era venezolano, era del Ajá, estado Apure, y ya vivía en Arauca. Era de San Fernando de Apure. Ahí te lo mandé en la foto. ajá, Vi varios artistas, ese era Arturo Lamuño, ajá. apureño. De resto, para de contar, no había más. Sí, claro. Bueno, pues sí, eso es un privilegio, ¿no, David? Pues De, un honor para uno, de verdad, pues hoy día se da uno cuenta del valor que tiene toda esta trayectoria musical, que bien o mal uno lo ha hecho, ¿no? sí, no, David, tú lo has hecho. Cada uno ahí a su forma, a su ritmo. Además que tampoco el Estado colombiano ha sido muy amante de los artistas, no ha sido no han Muy poco. colaborado muy poco. Uno saber que muchos artistas todavía están sin pensión, sin salud, ¿cierto? Porque el Estado no les ayudó. Pero bueno, pero tú pudiste lograrla y tener pensión, que eso es un privilegio, David. Si no, Sí, es un privilegio. Y mi esposa, gracias a Dios, fue docente, tú te acuerdas, toda la vida en Bogotá. con Marta, Sí, sí, Marta, Martica no. salió pensionada de colegios. No, qué maravilla. Bueno, no sé, David, qué puede quedar ahí como por ahí en el tintero que te gustaría que quedara, porque es que la idea es de aquí después también podernos sentarnos a escribir estas memorias.
Ya hemos más o menos entrevistado unas 40 personas de todas las generaciones, pero no sé si queda Es algo por un ahí. poco complejo, pero hay que hacerlo. Sí, toca hacerlo, toca escribir eso y sistematizarlo porque ustedes han dejado una huella muy, muy grande en el país. Agradecerle, pues va a tomarme ese atrevimiento en nombre de muchos y muchas colombianos y colombianas de aquí también de Bogotá, pues agradecerte por todo lo que has hecho con la música, con el arpa, por haberla traído, haberla difundido, por dejar esos libros escritos, por estudiar comunicación también social, por estar todavía ahí muy, muy activo, ¿no? Me imagino que te han hecho muchos, ¿cómo se llama? Homenajes, ¿no? Sí, señor, bastantes. Que es urgente hacer Señalar los aquí homenajes. en el Meta. ¿Ah? Que es urgente que hagan los homenajes cuando se están vivos. Sí, eso es importante. No, pues yo no me quedo. Por esa parte me han hecho mucho homenaje a nivel nacional. Chévere. Bueno, David, De todas maneras, te agradezco mucho esta invitación, porque tú eres de las personas que valen mucho, tanto en la parte periodística como en lo musical, Armando. Muy gracias, amable David. por esta gran invitación. Y nos vamos a despedir a ti, David. No, hombre, un abrazo a Marta, a los hijos, allá ese hijo que seguramente era el que estaba colaborándote a colocar a el internet. Nos vamos a Germán David despedir. Parales se llama, y también es periodista. Ah, qué bien. Entonces un abrazo para el hijo ahí también, para el colega. Sí, señor. Él es de Vamos a la despedir. central. Ah, en la central. Qué bueno, hombre. Me alegra muchísimo eso, hombre, David. Vamos a despedirnos con el tema ese de Ares Bigot. Enviarles un abrazo y invitarlos a David y a todos los amigos y amigas para que se sigan inscribiendo en nuestro canal de YouTube, para que también pues puedan difundir todo este material que estamos haciendo con las familias, con los amigos. También agradecerle a Urdimbre Radio 100.6 FM que lo transmite en directo y también a La Voz de mi Barrio 7, pues que también está transmitiendo en directo este programa. Entonces, David, un abrazo, gracias, y nos despedimos con este tema de Arias Bigot. ¿Quién fue el que escribió este tema? Le canta Arias Bigot, pero yo soy el autor. Tú eres el autor, el autor del tema. Para la niña, para la hija, ¿no? Para la hija, Gisela. Gisela. Bueno, David, un abrazote. Felicidades. Buen día. Chao, chao. Gisela angelical, muchachita primorosa, princesita tropical, del llano la más preciosa. Yo te quiero dibujar con el pincel de mi llano y poderte comparar con el paisaje araucano. Eres la flor de mi llano, muchachita con de amor, por eso te quiero tanto, lucero madrugador. Oye niñita llanera, parienta del morichal, eres la flor del estero, hermana del cardenal. Lindo cariñito mío, bonita como un rosal. Inspiración del corrío, agua de aquel manantial. Mira cielito adorado, mi muchachita querida, siempre que estés a mi lado, tú serás mi consentida.
Mira, cielito adorado, mi muchachita querida, siempre que estés a mi lado, tú serás mi consentida. Si escuchas este pasaje, Giselita de mi vida, recuerda los chaparrales, los palmares florecidos. Si escuchas este pasaje, Giselita de mi vida, recuerda los chaparrales, los palmares florecidos. Siempre te llevo en el alma, Gisela de mi cariño, prendida en mi corazón. Te compuse este pasaje para cuando tú seas grande recuerdes este folclor. Siempre te llevo en el alma, Gisela de mi cariño, prendida en mi corazón.